Hoy nos metemos con un peso pesado del pensamiento político, Thomas Hobbes. Pero, vamos a mirarlo desde un lado que a veces se nos escapa, su teología. Porque, vamos, todos pensamos en Hobbes y el Leviatán, ¿no? Ese poder absoluto para que no reine el caos. Pues resulta que su movida religiosa era, bueno, mucho más rara y central de lo que parece. Exacto. Ideas sobre Dios, la resurrección, el fin del mundo, que son clave, vamos, para entender su defensa del Estado. Tenemos aquí un análisis interesante. Hobbes, milenarismo, razón de Estado y resurrección terrenal. Y nuestra idea hoy es ver cómo esas ideas teológicas no eran un pegote, sino la base misma de su edificio político. A ver qué sacamos de aquí. Justo, porque lo típico es pensar, bueno, Hobbes era poco menos que ateo, o que usaba la religión como una herramienta sin más. Ya. Pero este análisis sugiere algo bastante más complejo, ¿eh? El tío creía en Dios, en la vida después de la muerte, pero a su manera. Muy materialista, muy físico. Físico. Sí, ligado a un evento futuro, la segunda venida de Cristo y, ojo, un reino físico, aquí, en la tierra. Ostras. Un reino físico aquí. Nada de almas etéreas por ahí flotando. Eso ya choca bastante con la imagen que tenemos. Suena muy interesante. Pues empecemos por ahí, por el principio casi. ¿Qué es eso del milenarismo? Suena como a cosa medieval, ¿no? ¿Cómo lo usa Hobbes? Pues sí, suena antiguo, ¿eh? El milenarismo o quiliasmo básicamente es la creencia en que Cristo volverá y reinará aquí, en la tierra, durante 1000 años. Un periodo de paz, justicia, antes del juicio final. Ajá. Tiene raíces en el judaísmo mesiánico y en el cristianismo más primitivo. Gente como San Justino Mártir, allá por el siglo II, se lo tomaban al pie de la letra. Un futuro paraíso terrenal. Literal. Vale. Lo que pasa es que luego, bueno, sobre todo con San Agustín, la cosa cambió. Se empezó a interpretar de forma más simbólica, ¿sabes? El reino de Dios pasó a ser más bien la iglesia, la comunidad de creyentes, algo espiritual, no un gobierno terrenal futuro. Entiendo. Y aquí viene lo bueno. Lo llamativo de Hobbes. En pleno siglo XVII, con la que estaba cayendo en Inglaterra guerra civil, caos religioso, vamos, De la marinera, sí. pues Hobbes va y recupera la interpretación literal, la antigua. Y sobre todo, la política. Dice, no, nada de símbolos. Si la Biblia habla de un reino, es un gobierno de verdad. ¿Un gobierno real? Un gobierno tangible, con poder político. Rechaza las alegorías. Y esto es, clave para entender por qué lo hace. La guerra civil inglesa era en gran parte una guerra de religión. Cada facción decía tener la razón divina. Hobbes buscaba cortar eso de raíz. Claro, buscaba orden. Exacto. Y aquí viene su giro. Leyendo las Escrituras a su manera, dice que ese reino de Dios, como gobierno divino directo en la tierra, solo existió una vez, con Moisés en el antiguo Israel. Ah, mira. Y que volverá a existir, sí, pero solo, y esto es crucial, solo después de la segunda venida de Cristo. Conclusión. Ahora mismo no existe. El gobierno político de Dios es cosa del pasado lejano o del futuro lejano, no del presente. Ostras, vale, pilló la idea. Si el reino de Dios como poder político real es algo futuro, eso deja un hueco enorme en el presente, un vacío de autoridad divina directa, digamos. Eso nos lleva a quién manda aquí y ahora. Pero antes de ahí, una cosa que me chirría, si era materialista, pero materialista convencido, ¿cómo narices creía en la resurrección? Si no hay alma inmortal separada del cuerpo, parece que no cuadra. Bueno, no es que no cuadre si entiendes su materialismo a fondo. Para Hobbes, el ser humano es cuerpo. Materia organizada. Una máquina, si quieres. No hay alma como sustancia espiritual que sobreviva cuando el cuerpo se deshace. Ya. Por tanto, sí hay vida eterna, sí hay inmortalidad. Tiene que ser física, corporal. No queda otra dentro de su sistema. Tiene lógica visto así. Claro. Así que la promesa cristiana de vida eterna, para Hobbes, se cumple con la resurrección física. Los cuerpos vuelven a la vida en el juicio final. Los cuerpos. Sí. Los cuerpos, los justos, los que han obedecido las leyes naturales, que para él son mandatos de Dios, y las leyes del soberano para mantener la paz, esos resucitan con cuerpos nuevos, incorruptibles, inmortales. Ajá. Y vivirán para siempre en un paraíso restaurado.
aquí, en la tierra, gobernados directamente por Cristo en ese reino milenario que está por venir. Vale, eso para los buenos. Cuerpo nuevo y paraíso en la tierra. Pero, ¿y los malos? ¿Los injustos? ¿Qué pasa con ellos? Porque si no hay alma, supongo que el infierno eterno tradicional como que no. Exacto. Ahí Hobbes es radical. Rompe totalmente con la teología de su época. Se carga la idea del infierno como tormento eterno para las almas. ¿Y entonces? Pues según su lectura, los injustos también resucitan, físicamente, pero solo para ser juzgados. Reciben un castigo temporal, corporal, proporcional a lo que hayan hecho. Y después, la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Y eso qué es? La aniquilación, fin. Dejar de existir por completo. Para siempre. Ostras. Aniquilación total. ¿En serio? Tal cual. Nada de sufrimiento infinito. El castigo máximo es, desaparecer, que dejes de ser. Punto. Qué fuerte. Eliminar el infierno eterno. Uf, eso tiene unas implicaciones psicológicas, políticas, enormes, ¿no? Le quita un poder tremendo a la Iglesia, el poder del miedo al infierno. Claro. Ahí está la conexión. Es que todo encaja de una manera sorprendente. A ver, vamos a atar cabos. Tenemos un reino futuro, aquí en la tierra, resurrección física, nada de almas, y nada de infierno eterno, sino aniquilación para los malos. ¿Cómo usa Hobbes todo este tinglado teológico tan particular para defender a muerte el poder absoluto del Estado? Es que es el corazón de su argumento, lo que el análisis llama su razón de Estado, con base teológica. Es una jugada maestra, la verdad. A ver, cuéntame. Al decir que el reino político de Dios es algo solo del futuro, que empieza con Cristo volviendo, lo que hace es desactivar las pretensiones de poder de la Iglesia ahora. Claro. Su razonamiento es, si el gobierno de Cristo no está activo en la tierra ahora mismo, pues ninguna iglesia, ningún cura, ningún papa, ninguna secta puede decir yo soy el representante político de Dios en la tierra. Les quita la legitimidad para meterse en política, digamos. Exacto. No pueden reclamar autoridad política en nombre de Dios por encima del rey o del gobernante civil. Les corta las alas. Es una forma de subordinar totalmente la iglesia al Estado. Brutal. O sea que no es como el derecho divino de los reyes, eso de el rey manda porque Dios le ha elegido. No, es casi lo contrario. ¿Cómo? Es una inversión genial. El derecho divino dice, el rey gobierna porque Dios le da poder. Hobbes viene a decir, el soberano tiene que tener poder absoluto precisamente porque Dios no está gobernando directamente ahora. Ah, es por la ausencia de Dios en el gobierno actual. Exacto. La autoridad del soberano no viene de un encargo divino directo y presente, sino de esa ausencia temporal de Dios en el mando político del mundo. Entendido. Y en esa ausencia, dice Hobbes, o tenemos un poder absoluto terrenal que ponga orden, o volvemos al estado de naturaleza. La guerra de todos contra todos. Eso es, el bellum omnium contra omnes. La vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para evitar eso, necesitamos ese poder absoluto indivisible, el Estado, el Leviatán. ¿El Dios mortal? Es que la expresión es tremenda. Sí, lo es. Resume perfectamente la idea. Un poder supremo en la tierra, necesario porque el Dios inmortal, digamos, ha delegado temporalmente el control político directo. Así que obedecer a ese Dios mortal se convierte en casi una obligación religiosa, ¿no? Para sobrevivir y esperar ese reino futuro. Correcto. La fe, tal como la entiende Hobbes, no solo no choca con el soberano, sino que lo refuerza. La esperanza en el reino futuro no te da derecho a desobedecer ahora, al revés. ¿Al revés? Sí, porque solo ese evento futuro, la vuelta de Cristo, podría quitarle el poder al soberano legítimamente. Hasta que eso pase, obedecer es lo racional. Es lo necesario para evitar el caos, la guerra civil, la anarquía. ¿Qué es lo peor para Hobbes? Lo peor de todo. Porque en ese caos, dice él, no se puede vivir dignamente, ni practicar la religión, ni nada. La paz que impone el Leviatán es la condición para todo lo demás, incluida la espera de la salvación. Entiendo la lógica, es muy coherente dentro de su sistema, muy hermético. Pero usar así las creencias sobre el fin del mundo, sobre la salvación, para justificar un poder absoluto aquí y ahora, es una maniobra, audaz es quedarse corto. Quizá un poco,
inquietante, ¿no? Audaz y súper controvertido en su época, claro. Lo que hace es coger elementos de la esperanza religiosa, el milenarismo, la resurrección, y darles una vuelta materialista y, sobre todo, política. Funcional a su objetivo. Totalmente. Su objetivo número 1 era justificar un poder estatal fortísimo que acabase con la guerra civil y el conflicto religioso que estaban destrozando Inglaterra. Aplica la razón de Estado, eso de que el interés del Estado está por encima de todo, incluso a la teología. Vaya tela. Fundamenta el absolutismo no en el viejo y problemático derecho divino, sino en una necesidad casi existencial argumentada con una teología hecha a medida. Pues, resumiendo un poco esta inversión que me has hecho, Hobbes, que no era para nada un simple secularista, usa una reinterpretación súper radical y materialista de la teología cristiana. Resurrección física, reino de Dios futuro y en la tierra, nada de infierno eterno, y todo eso como la base última para defender el Estado soberano absoluto. Justo eso. Le quita el poder político a las iglesias en el presente, vosotros no sois el reino de Dios todavía, y hacen que obedecer al gobernante sea lo más lógico y seguro, incluso para un creyente, mientras espera ese futuro reino de Cristo. Una arquitectura intelectual flipante, la verdad. Totalmente. Convierte una doctrina sobre el fin de los tiempos, el milenarismo, en una herramienta política de primer orden, para legitimar el poder absoluto aquí y ahora. Ya. Subordina la fe a la necesidad de orden. Como dice el análisis, es como si Hobbes bajara el cielo a la tierra con su materialismo y su reino terrenal futuro, pero lo hace para ponerlo al servicio del leviatán, del poder secular. Impresionante. Hace que el absolutismo sea casi una necesidad teológica para sobrevivir antes de que vuelva Cristo. La verdad es que esto te hace leer el Leviatán con otros ojos. No puedes entender bien su política sin pillar esta base teológica tan rara, tan suya. Sin duda. Y te deja pensando, ¿no? Más allá de Hobbes, ¿qué pasa cuando las creencias más profundas de la gente sobre el sentido de la vida, la salvación, el destino final, se usan tan directamente para justificar el poder político aquí y ahora? Buena pregunta. ¿Qué tipo de autoridad se crea? ¿Y qué peligros hay cuando se mezclan así la política y la escatología, la razón de Estado y la fe? Es una cuestión que sigue ahí, ¿eh? Viendo cómo hoy en día todavía hay ideologías y poderes que buscan legitimarse en visiones del mundo que prometen futuros perfectos, a veces a costa del presente. Tela.